Bueno, aquí tenemos a Celedonio, que puede colocar 150 años de tabla periódica, pero no encuentra un lugar para él. ¿Estamos todos? Bueno, pues afrontamos ya la recta final con las 3 últimas charlas, que la verdad es que son impresionantes. Quiero aprovechar también como vamos con 2 minutos de adelanto sobre el programa previsto, quería volver a dar las gracias a todos los que han hecho posible que este teatro hoy esté hasta arriba. En primer lugar, al Parque Científico de la Universidad de Valladolid, a Enrique, como su director. Bueno, un fuerte aplauso, que está aquí el hombre. Y que, como parece que posiblemente volvamos a Valladolid un año más, lo mismo lo enganchamos de ponente, porque tiene cosas muy chulas. Así que, bueno, ahí lo dejo. Por supuesto, gracias a la Diputación, gracias a todo el personal del Teatro Zorrilla, gracias a Lourdes, a Alma Escudero, a Antonio, a los Manolos, a Manuel, Manolo. Antonio, no, a ti ya estás incluido, Antonio Martínez. Y continuamos con esta sesión con Isabel Moreno. Isabel Moreno es física, es meteoróloga, trabaja en televisión española. Yo creo que es de los poquitos programas que se pueden y se dejan ver porque, joder, cómo está la tele últimamente, que es Aquí la Tierra, en televisión española, que además ahora está batiendo récord de audiencia y a mí me encanta que un buen programa tenga una buena audiencia. Pues Isabel Moreno se encarga del tiempo allí, aunque allí hay un montón de meteorólogos, y nos va a dar un viaje bastante chulo, porque se llama El clima al que vamos, un viaje a una nueva era. Un fuerte aplauso para Isabel Moreno. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes. Os voy a pedir que os pongáis cómodas y cómodos en los asientos y que os aprietéis bien fuerte los cinturones. Yo también voy a aprovechar para ello, porque vamos a emprender un viaje que muy probablemente tenga algunas turbulencias. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a ello. Y como soy una persona de televisión, voy a empezar con un vídeo. A ver si lo recordáis. Este vídeo no es de hace unas semanas, es de Semana Santa. ¿Recordáis cómo fue esta Semana Santa? Llovió muchísimo, muchísimo. De hecho, aquí en el Mediterráneo hubo una gota fría, un episodio de gota fría que dejó unos datos escandalosos. Aquí, por ejemplo, en Torrevieja, según los datos de Proyecto Mastral, se acumularon en 3 o 4 días el 80% de lo que suele llover en todo un año. Eso es una barbaridad. Y claro, cuando ocurren episodios de este tipo, a los meteorólogos nos pasa siempre lo mismo, que empiezan de repente el teléfono, WhatsApps, llamadas, de todo. Lo coges, ¿sí? Hola, el episodio de gota fría del Mediterráneo, sí, pero ¿esto es cambio climático o no es cambio climático? Entonces aquí siempre los meteorólogos decimos, cuidado. Este tipo de episodios hay que cogerlos muchas veces con pinzas, porque a veces hay lugares que se están inundando, que se inundan porque están ubicados en sitios inundables. También es verdad que típicamente podemos tener algunas inundaciones en estas zonas, pero lo cierto es que últimamente estamos viendo cosas muy raras. Mirad, nos vamos a ir al año 2014. En el año 2014, la Organización Meteorológica Mundial propuso a las televisiones hacer un espacio del tiempo ficticio. Les dijo, vamos a hacer una previsión del tiempo como si estuviésemos en un día de verano del año 2050. Y esta fue la previsión que hicieron en la televisión francesa. Mañana tendremos temperaturas por encima de los 42 grados en zonas del sur de Francia, en torno a los 40 en áreas del interior. En fin, muchísimo calor, porque aquí estamos más acostumbrados a ver este tipo de temperaturas, pero allá en Francia, desde luego, que no. Esto era una previsión ficticia, hecha en el año 2014 para el año 2050. Mirad lo que pasó el pasado mes de junio. Tuvimos una ola de calor tremenda que allí en Francia dejó temperaturas por encima de los 45 grados en algunas zonas del sur. ¿Os acordáis de esa ola de calor? ¿La de junio? ¿Antes de empezar el mes de julio? Bueno, pues aquí en España también pasamos muchísimo calor y, de hecho, mi compañera Silvia puso este tuit que se hizo muy viral diciendo que el infierno is coming, anunciando que venía una ola de calor con características de ola de calor de julio o agosto en pleno mes de junio. Y además, con esta ola de calor pasó una cosa que para los meteorólogos fue fundamental a la hora de comunicar el cambio climático, que es que 3 días después de que terminase la ola de calor salió un informe de EMET diciendo que esta ola de calor no se podía
podría haber entendido de no ser por el cambio climático y que se estaba verificando precisamente esto de aquí. Esto que había sido publicado en el tercer informe del IPCC. Un gráfico que lo que nos muestra es que en un clima más cálido vamos a tener eventos cálidos cada vez más frecuentes y los eventos extremos cada vez van a ser más y más extremos. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque la temperatura no está parando de subir desde hace 150 años. No sube todos los años, porque el clima tiene su variación, ¿no? Hay años que son un poquito más fríos, otros que son un poquito más cálidos, pero a día de hoy podríamos decir que la temperatura del planeta ya ha subido 1 grado respecto a la era preindustrial. Lo que estamos haciendo es meterle más energía al sistema, y lo estamos haciendo por esto de aquí, por aumentar las concentraciones de CO2 que hay en nuestra atmósfera. Ahora mismo estamos superando las 410 partes por millón. Y podréis decir, bueno, 410 partes por millón, ¿eso qué significa? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, pues esta gráfica no tiene sentido si no la ponemos en un contexto aún mayor, que es que en la historia de la humanidad nunca, jamás, las concentraciones de CO2 han estado en este nivel. Y lo hemos hecho solo en 150 años. Casi nada. En la era preindustrial estaban por debajo de las 300 partes por millón. Muy preocupante. No solamente el dato, como veis, sino el ritmo al que se han producido este incremento de concentraciones de CO2. Y claro, esto es una situación tremendamente preocupante, ¿no? Vamos a pararlo ya. Y ya se habían hecho algunos acuerdos, ¿os acordáis del protocolo de Kioto? Y había por ahí otros más que no habían servido para nada. Entonces, en el año 2015, en París, por fin se llegó a un acuerdo. Vamos a poner un punto y final a esta situación. Queremos ir a un clima con un límite de 2 grados por encima de la era preindustrial y, a ser posible, 1,5 grados. ¡Toma! Vamos a ello, vamos a ver cómo vamos. Bueno, pues vamos un poquito mal. Mirad, esta es la evolución de las temperaturas desde el año 1950. En el año 2017 la temperatura había subido, como os he dicho, en torno a 1 grado. De momento el año más cálido ha sido 2016. Veremos a ver si 2019 no lo supera, que va por buen camino. ¿Sí? Bueno, pues si cogemos esta tendencia y la estiramos, el Acuerdo de París no lo cumplimos ni de broma. Estirando la línea tendríamos la línea punteada negra, ¿la veis? Y lo verde representa qué senda tendríamos que seguir para llegar al Acuerdo de París y limitar esta subida de temperaturas a 1,5 grados para finales de este siglo. Pero bueno, por aquí me podéis decir, bueno, Isa, vale, has hecho aquí una tendencia un poco regulín, ¿no? Has cogido, has tirado para arriba y es posible que nos comportemos mejor. Tenéis razón. Y por eso, como no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pues ponemos varios escenarios que llamamos, ¿no? Decimos, bueno, pues puede ser que nos portemos rematadamente bien y que digamos, venga, paramos de emitir justamente ahora. Entonces la temperatura se estanque por ahí, en 1,5 grados, por ahí, 2 grados. Puede ser que nos comportemos rematadamente mal y la temperatura del planeta llegue a superar los 5 grados, la de la era preindustrial. Pero es que es más, si leéis el objetivo de este evento, dice que durante 5 minutos hablamos de cómo está el clima en la actualidad y cómo se plantea, algo relacionado con la ciencia en la actualidad y cómo se plantea este topic en los próximos 20 años, ¿no? Pues nos vamos a 2040. Le voy a meter un corte ahí en el año 2040 y quiero que me digáis si sois capaces de distinguir los diferentes escenarios. ¿A que no? Están muy juntos. Esto quiere decir que, independientemente de si nos comportamos rematadamente bien o nos comportamos rematadamente mal, hasta mediados de este siglo no nos vamos a enterar. Y ya veremos si es demasiado tarde o no. Bueno, estas son temperaturas medias, ¿no?, del planeta. ¿Cómo se comportará el planeta cogido como una superficie? Porque no todo el planeta va a subir 5 grados la temperatura, por ejemplo. Pero vamos a irnos un poquito más allá, nos vamos a ir a finales de este siglo, al año 2100, y vamos a ver cómo puede responder cada una de las partes del globo. Lo que estamos representando en la gráfica de vuestra izquierda es que por cada grado que suba la temperatura, el Ártico va a subir más de 2. Nos estamos quedando sin Ártico. Por cada grado que suba la temperatura, habrá zonas del océano que no sumen más de 0,25, 0,5. Es decir, que la zona más perjudicada, sin duda, va a ser el Ártico, como consecuencia de que el hielo va a ir deshaciéndose.
¿Y cómo se van a comportar las precipitaciones? Pues ya os adelanto que vamos a climas cada vez más extremos. Las zonas desérticas van a ser cada vez más desérticas y las zonas húmedas cada vez van a ser más húmedas. Y a lo mejor alguien por aquí me puede preguntar, ¿por qué? Pero si cuando hace más calor no llueve. Pues mirad, lo que ocurre es que con un planeta más cálido tenemos un océano más cálido y ese océano más cálido aporta más vapor a la atmósfera, ¿no? Si tenemos una atmósfera más cálida, tenemos una atmósfera con unas propiedades de albergar más vapor de agua en su seno. Por tanto, si cogemos todo este vapor de agua y conseguimos convertirlo en una nube, la nube está tremendamente cargada de agua que en caso de que caiga será mucho más fuerte. ¿Vale? Mirad lo que le ocurre a España. Vamos a volver aquí a España y le vamos a dar un zoom. ¿Qué es lo que puede pasar aquí en nuestro país? Pues mirad, si nos comportamos rematadamente mal, las temperaturas pueden subir más de 5 grados. Si nos comportamos bien, la temperatura seguirá subiendo más de 2 grados respecto a la era preindustrial. ¿Y qué va a pasar con las precipitaciones? Pues veíamos en la transparencia anterior que España empieza a ser un país más desértico, ¿no? Como que el Sáhara se extiende. Pero tenemos que entender que con un Mediterráneo más cálido o con un Atlántico más cálido, cuando llueva, lo hará peor. Es decir, cuando veamos precipitaciones, aunque las veamos en menos ocasiones, las vamos a ver con cantidades más importantes. Es decir, acostumbrémonos a las precipitaciones torrenciales porque en el futuro seguramente las veamos muchísimo más. ¿Y este clima tan extremo que vamos a poder tener en España, cómo se va a traducir? Pues mirad, resulta que con olas de calor cada vez más frecuentes, o cambios más extremos o de repente precipitaciones muy importantes, podemos cambiar el sabor de la uva. Entonces, si cambiamos el sabor de la uva, pues los Ribera del Duero pues no van a saber tan bien como están sabiendo ahora, o los Rioja, por ejemplo, pues ya no van a saber tan bien como los que tenemos ahora. Vaya, una pena. Pero es que es más, la cebada también se va a ver perjudicada. Lo siento, hay gente que está queriendo abandonar la sala. Lo siento, la cerveza va a empezar a escasear, o al menos vamos a tener menos producción de cerveza, y como tenemos menos producción de cerveza, su precio va a subir. Así que las cañas que nos tomamos a un euro aquí fuera en el bar se van a terminar mal, fatal. Y para quienes no beban alcohol, venga, otro más. El chocolate no, por favor. Yo he puesto una calavera porque yo puedo vivir sin vino y sin cerveza, pero sin chocolate no. Entonces, bueno, mal, fatal. Bueno, vamos a dejar esta anécdota un momentito aparte porque también el hecho de que tengamos en España un clima más árido, y es verdad que cada vez la superficie desértica está aumentando en España y ya hay datos de que efectivamente está aumentando la superficie semiárida en España, puede traer cambios en cosas que vemos. Por ejemplo, este pajarito se llama camachuelo trompetero y es un pájaro que se puede ver en Canarias, se puede ver en el norte de África y es un pájaro migratorio. También se ve en Murcia, se ve en Almería y desde hace unos años también se está empezando a ver en el sur de la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en más zonas de Andalucía, en el sur de Castilla-La Mancha. Por tanto, esto es un indicativo de que el clima que hay en esa zona cada vez se parece más al de Murcia o Almería y este pajarito empieza a estar más a gusto ahí, ¿no? Pero igual tenemos que esperar unos años para ver al camachuelo trompetero aquí en Valladolid, pero al pájaro que seguro que veis es este de aquí, ¿no? La cigüeña. Estas cigüeñas son mis vecinas. Yo vivo en Vallecas, en Madrid, y resulta que las cigüeñas ha llegado un momento en el que ya no se van. Las cigüeñas son un ave migratoria que además es transsahariana. Se supone que va del sur del Sáhara al norte del Sáhara, luego sube, vuelve a bajar y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues ha llegado un momento en el que las cigüeñas están a gusto. No se van. Es cierto que tienen más comida. En Vallecas tenemos el vertedero de Valdemín Gómez al lado, pero es que si el clima no acompañase, estas cigüeñas, por muchísima comida que tuviesen, se irían, no se quedarían. Pero bueno, estos pájaros son monos, ¿no? Los escuchas, los ves, yo las saludo, ¿no? Son mis vecinas, las cigüeñas, ya si se van, pues a mí me da una depresión. Pero hay otros animales que están viniendo y no nos hace tanta gracia, como este de aquí, el mosquito. Hay mosquitos que habitan en zonas húmedas y muy cálidas y están empezando a estar aquí en España. Y el problema no es solamente que esté el mosquito, te pique,
te haga un grano terrible y te tengas que echar cualquier historia. Es que el mosquito transmite enfermedades y está empezando a transmitir enfermedades que no deberían estar aquí. El dengue, por ejemplo. Esta noticia es del año pasado. La noticia decía que en total ya eran 5 personas las infectadas por dengue en España. Y ¿sabéis una cosa? Ninguna de estas personas había viajado a países donde el dengue sea una enfermedad más típica. Volvemos a lo mismo. El mosquito se puede meter en un avión, puede salir, puede llegar aquí a España y puede picar a una persona. Pero si el mosquito se encuentra con un clima con el que no está a gusto, el mosquito se muere. No se queda aquí y empieza a reproducirse. Por tanto, lo que estamos viendo es que hay animales cuyo comportamiento a día de hoy no sería entendible de no ser en un porcentaje al clima que estamos teniendo y que está cambiando. Y esto, vamos, entre un larguísimo etcétera. Vamos a ver cada vez más enfermedades que no correspondería estar aquí. Vamos a ver más casos de alergias. Estamos teniendo cambios en la agricultura, porque si cambia el clima, pues a lo mejor el tomate que está plantando nuestros abuelos ya no encaja en la tierra donde la estamos plantando. Vamos a tener más problemas de biodiversidad, sumado al problema ambiental que hemos causado en este planeta, que también es tremendo. Vamos a tener problemas en las costas, en los bosques, en los humedales, en un larguísimo etcétera. Y entre este larguísimo etcétera quiero marcar una cosa de la que se habla muy poco, que es que vamos a empezar a ver gente moviéndose. A mucha gente, a muchísima gente. Porque a medida que vayan subiendo las temperaturas del planeta, el nivel del mar va a subir. Y hay muchas islas en el Pacífico que tienen una altura máxima de 1 metro o 2, y esas islas están condenadas a desaparecer. Esa gente se va a quedar sin nada y va a tener que irse a otros lugares para poder sobrevivir. Pero es que es más, es que con sequías cada vez más potentes va a haber enfrentamientos que tengamos dentro de algunos países que se van a hacer cada vez más potentes. Va a haber gente que va a tener que salir de su país porque llevará sin llover muchísimos meses, muchísimos años, no tendrán nada para comer y eso, como digo, intensifica los conflictos que ya existen. Vamos a ver muchas migraciones climáticas. Llegados a aquí, seguramente muchas personas de aquí estaréis pensando, mira, Isa, yo le quiero poner ahora mismo un aparato a mi motor para quitarle el CO2 y no seguir emitiendo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede? Sí. Existen técnicas que consisten en añadir ciertos aparatos a los motores, entonces cogemos los gases que vienen y los separamos en esos elementos, cogemos el carbono, lo convertimos en roca, lo metemos debajo del suelo, lo llevamos, por ejemplo, al océano, lo metemos ahí debajo y nos olvidamos del carbono. Perfecto. Vale. ¿Estaríais dispuestos a hacer esto? ¿A que sí? Y si os digo que vais a pagar un 20% más en la factura de la luz, os lo pensáis, ¿no? Y encima vais a bajar el rendimiento del motor. Vaya, esta técnica de momento no es lo suficientemente fiable como para implantarse. A día de hoy, no. En 20 años ya veremos, pero igual para entonces es demasiado tarde. Lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de emitir ya. Y tiene que ser ya, porque mirad lo que va a ocurrir. Imaginamos que estamos ahora en el año 2020, un año más tarde, y dejamos de emitir inmediatamente CO2 a la atmósfera. Mirad lo que ocurre con la temperatura. Apenas varía. Estamos en el año 2300, la temperatura se ha quedado todavía como 1,5 grados por encima de la era preindustrial, y si en ese año conseguimos quitar carbono de la atmósfera, pues podría seguir bajando la temperatura hasta volver a los niveles iniciales allá por el año 3000. Esto no va a ocurrir. Nos vamos a poner que dejamos de emitir más tarde, cuando la temperatura del planeta ya ha subido 2 grados. Estaríamos ahí en el límite del Acuerdo de París, ¿no? Dejamos de emitir por completo y, como veis, la temperatura continúa casi inamovible. Y lo mismo, volvemos al año 3000 y apenas baja la temperatura. Y por eso, cuanto más tardemos en dejar de emitir, peores consecuencias vamos a tener. Resulta que hemos puesto en marcha una máquina con una inercia tremenda. Es como si fuésemos en un camión cuesta abajo, acelerando y pretendiésemos frenarlo de golpe. No se puede. Y cuanto más empecemos o cuanto más tardemos en dejar de emitir, peores van a ser las consecuencias y no hay vuelta atrás, porque el sistema climático es tremendamente complicado. Y es más, vamos a tener que empezar a hacer todo esto a ciegas, porque vamos a llegar al año 2050 y vamos a continuar
continuar sin saber si estamos en una senda correcta o si nos vamos a una muerte segura. Y llegados a este punto, vamos a continuar diciendo que es que nos estamos cargando por completo el planeta. Hemos llegado a un punto en el que las concentraciones de CO2 han superado las 410 partes por millón, que nunca jamás en la historia de la humanidad hemos tenido unas concentraciones similares, que cuanto más tardemos en dejar de emitir y más suba la temperatura, peores consecuencias vamos a tener. Y es lo que nos dicen continuamente los científicos a través de los diversos informes de tenemos que dejar de emitir ya, mirad lo que pasa si dejamos de emitir y la temperatura está todavía 1 grado por encima, ¿qué pasará si hay 2? Hay que dejar de hacer esto ya. Y mientras nosotros nos seguimos preocupando muchísimo más por salvar nuestros intereses personales, mientras tenemos debajo una inundación en Venecia que sería difícilmente entendible en un contexto de no cambio climático. Y llegados a este punto os tengo que hacer la pregunta más importante de toda la charla. ¿Habéis visto Harry Potter y el prisionero de Azkaban? No, contestadme. ¿Sí? Bueno, para aquella persona que no lo haya visto, le voy a hacer un spoiler tremendo. Resulta que Harry está con Sirius Black en el lago muriéndose porque los dementores están por arriba dándoles vueltas y chupándoles el alma, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Harry ahí agonizando, ve al fondo que se acerca una persona, lanza un hechizo, los dementores se van y se salva, ¿no? Entonces, lo que realmente ocurre, aquí va el spoiler, es que Harry, una vez que se salva, vuelve al pasado con Hermione y llega al otro lado del lago y se ve a él con su padrino en el otro lado ahí agonizando mientras los dementores están por arriba chupándoles el alma. Entonces Harry llega y le dice, Hermione, no te preocupes, mi padre vendrá a salvarme, yo lo he visto. Y Hermione, Harry, te estás muriendo. Y Harry, que no, Hermione, que mi padre vendrá y me salvará, que yo lo he visto, que se pone ahí. Y Hermione, que no, Harry, que no, que te estás muriendo. Entonces Harry llega, se acerca al lago, saca la varita, ¡Expecto Patronum! Lanza el hechizo que le salva de una muerte segura a él y a su padrino, y así es como consigue sobrevivir. Nos estamos viendo morir y no va a venir nadie a salvarnos. Estamos al otro lado del lago viendo cómo cada vez tenemos una situación peor, una tensión que va a ser completamente insostenible. Y también tenemos en la mano la varita mágica que nos puede salvar, a lo mejor no de una muerte segura, pero sí de una condición tremendamente inhóspita para el ser humano y que va a ser muy, muy complicada. Y si no creéis que tenéis el poder suficiente para cambiar esta situación, pensad que hay estudios que apuntan que entre el 30 y el 50% de las emisiones están debidas a decisiones individuales. Y si aún así hay momentos en los que creéis que no sois lo suficientemente potentes para cambiar esta situación, recordad la frase de Eduardo Galeano que decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y nosotros seremos pequeños, pero somos muchos y vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias.